Hay un asunto que tiene en estos días pues ocupada la agenda mediática, la agenda de medios pública, porque es un tema fundamental para el país. Es, digamos, la rectoría, es cómo construir un marco jurídico que le dé a la rectoría del agua, a la gobernanza del agua, los elementos, la ruta, la visión clara para poder garantizar pues que en este país tengamos cobertura, tengamos calidad, tengamos competitividad en el tema del agua. Es un recurso hídrico, el recurso hídrico está en crisis en el mundo, no solamente en México, pero particularmente en México. Más o menos el 65% de los municipios, por ejemplo, en este país tienen problemas serios de agua, de cobertura, de calidad. Hoy se ha convertido el agua en uno de los insumos o de la lista clave de las inversiones mexicanas y extranjeras, ¿no? Se van a donde hay agua y hay energía. Entonces es un tema de lo más estratégico para la soberanía mexicana, para la estabilidad política, económica, social del país. Y se debatió durante 28 horas, tanto en el Senado como en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputadas y de Diputados, este tema, para reformar la ley de aguas nacionales. Y he hablado con muchas voces de alto nivel de especialización sobre el tema para saber si este nuevo documento le va a permitir a este país realmente competir y sobre todo responder a las demandas técnicas, logísticas, operativas, presupuestales en materia de agua. Hemos buscado hoy a la doctora Judith Domínguez Serrano. Ella es coordinadora de proyectos sociales de la Minca y es investigadora del Colegio de México y una de las mujeres que más sabe y que más le entiende y que más datos tiene sobre el tema del agua en este país. Doctora Judith, me da mucho gusto recibirte en el Bajío Mexicano a través de Así las Cosas en W Radio. Un abrazo grande, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a opinar en tu programa. Muy bien, como tú bien dices, un tema muy de actualidad, muy importante para todos los mexicanos. Gracias, querida doctora Judith. A ver, pues tu primer comentario, tu visión de lo que está ocurriendo. Esperaríamos siempre, doctora, que el Congreso de la Unión de un país del que sea construya herramientas jurídicas, andamiajes jurídicos que le den a un país modernidad, seguridad, certeza. Ahora, hablando del tema del agua, se ha votado una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. ¿Cómo la ves, doctora Judith? ¿Cómo has visto este debate? ¿Cómo has visto este planteamiento de la ley? ¿Y qué vendrá para México después de esta aprobación? Porque, bueno, es inminente que habrá una aprobación sobre esta reforma, la Ley de Aguas Nacionales, doctora. Mira, bajo los criterios que mencionas, te puedo decir que la ley se queda corta. Las dos leyes, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas se quedan cortas porque no es un marco que abarque todos los temas que se requieren reformar en el tema del agua. Se avanza, eso sí, se avanza un poco, lentamente, y aquí yo sí quisiera distinguir entre la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. En esta iniciativa de decreto que envió la presidenta, iban dos leyes. Okay. Es bueno que se haya aprobado por fin una Ley General de Aguas vinculada a garantizar el derecho humano al agua. Esa ley teníamos un pendiente desde hace 13 años que se incorporó en la Constitución y no se había desarrollado, no se había aprobado esta ley por motivos políticos. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, una excesiva politización del tema del agua, con argumentos, te voy a decir que con imprecisiones en ambos lados, tanto del gobierno como de los detractores más radicales, digamos, del proyecto que envió la presidenta. Y también me quiero referir a los argumentos de los agricultores que tienen, o de los usuarios del agua en general, pero principalmente los agricultores, que tienen mucha razón en muchos de los planteamientos que hacen. Y eso es respecto a la Ley General de Aguas, pero también se envió, y ese es el segundo artículo de la iniciativa, se enviaron reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Muchos decían que no, que tenía que ser una sola ley. Yo creo que lo correcto constitucionalmente es que haya dos leyes. Siempre lo dijimos en Aminca, siempre lo dijimos en la barra de abogados, con un análisis jurídico que hicimos y desde el Colegio de México. Dos leyes y eso es lo que se aprobó. En ese sentido está bien. Ahora, sí te digo que se quedan cortas bajo los parámetros que tú estabas mencionando, que dé certeza al país para la inversión, que tenga un presupuesto adecuado. Esos dos temas no están, nada más para empezar.
Oye, doctora Judith, es la doctora Judith Domínguez Serrano hablando con nosotros sobre estas dos planteamientos que se han hecho. Uno a la Ley General del Agua, que como ella decía, no se le tocaba desde hace 13 años, ¿no? Porque nadie quería entrarle, porque es un tema que se ha politizado, se ha partidizado de más, ¿no? Infortunadamente, y por eso estamos en una crisis. Mucho de eso se debe también a esa manera de ver el tema del agua. Y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Querida doctora Judith, a ver, todos estos planteamientos de que son reformas que rompen con acuerdos, que rompen con derechos ganados, que van a afectar a los agricultores mexicanos que han amagado conseguir manifestándose, cerrando carreteras, en fin. A ver, esa parte luego, como es tan técnica, querida doctora, a la audiencia normal de a pie, como la gente que me escuche, como a mí mismo, por ejemplo, no somos expertos como tú, no nos deja claro ¿dónde está trastocando esta? Yo a veces siento que lo que quiere el gobierno es controlar, digamos, ¿no? Controlar el tema del agua en lugar de buscar una salida eficiente, operativa, efectiva. No, quiere como el control, como lo ha hecho en muchos sectores, ¿no? El gobierno, este gobierno de la 4T. ¿Cómo ves tú esa parte? A ver, si está... Tienes toda la razón, ¿sí? toda la razón. Mira, cuando dicen vamos a fortalecer la rectoría del Estado, Ajá. del gobierno, eso es correcto. Ahora, no me gusta cómo quedó, porque realmente es una pena que no se hayan incorporado las propuestas que hubo en los parlamentos abiertos, pues fueron a opinar, yo entre ellos, Okay. todos los sectores, los agricultores, los industriales, los académicos dieron una opinión para propuestas de reforma, ninguna se incorporó, no se incorporó, se hicieron ahí, sacaron un documento, 50 modificaciones, pero no son importantes, se queda en esencia la propuesta que se envió desde el Ejecutivo Federal. Ahora, que ese temor que tienen los sectores, pero principalmente los agricultores, es fundado. En parte sí, mira, en parte sí, porque se trastoca el sistema por el cual se usa el agua, que es a través de una concesión. Y la concesión está regulada en la ley, o sea, ahí está el procedimiento. ¿Que ha habido corrupción? Sí. ¿Que ha habido un mercado ilegal del agua? También es verdad. ¿Que ha habido acaparamiento? También es verdad. Y eso había que corregir. En eso tiene razón el gobierno. El mecanismo a través del que lo hace, a mí no me parece el más adecuado. Mira, y que poco se ha mencionado, se crea un fondo de reserva de aguas donde el Ejecutivo Federal, es decir, la CONAGUA, porque es quien ejerce las competencias de agua, tendrá toda la discrecionalidad para asignar el agua o otorgarla a quien considere. Ahora incorporaron 3 criterios: el derecho humano al agua, eso era lógico, que sirva para la soberanía alimentaria o para un proyecto estratégico del país. Okay, pero ¿quién decide eso? Pues nadie más opina más que el Ejecutivo Federal. Gobierno, claro. Eso le da una amplia libertad para decir en algún momento, bueno, ¿en qué estado no gobernamos? Porque el agua es política. Sí, ¿En qué sí. estado? Pues ahí no hay prioridad, ya lo hemos visto en otras decisiones. Claro. Entonces ese es un riesgo muy grave que afecta no solo a los campesinos, no solo a los agricultores, sino a todos los sectores. Pensemos en un sector industrial, como puede suceder en el Bajío, donde hay interés por invertir, pero si el Ejecutivo considera que ahí no debe dar ninguna reasignación de agua de ese gran fondo de reserva de aguas, porque ya las concesiones es como que las hizo a un lado. Esas ya no ese instrumento ya no lo voy a usar tanto, pero ese es el instrumento que está en la Constitución y en la ley. Entonces, ahí hay un riesgo muy, muy fuerte de control, pero también de discrecionalidad. Yeah. Oye, querida doctora, es la doctora Judith Domínguez Serrano y es la coordinadora de proyectos sociales de AMINCA. AMINCA es la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua y es investigadora del Colegio de México, uno de los centros de investigación más importantes que tiene este país y en donde están las y los hombres de ciencia, pues también más destacados de México, entre ellos la doctora Judith Domínguez Serrano. Una idea, una última idea, querida doctora, antes de que la pausa comercial me alcance. ¿Qué
¿Qué va a pasar con la imagen del país? El agua se ha convertido, es un asunto de vida misma, pues, pero además para la competitividad del país, quiero ir a ese punto, querida doctora, la competitividad del país hoy, las inversiones de México, del mundo, tienen una lista, un checklist básico, y entre el checklist básico está el tema de la calidad y la cobertura del agua. ¿Cómo queda México ahí? Dice el Plan México, queremos ser la economía número 10 del mundo y queremos ser un país altamente competitivo y, a ver, sí, la narrativa y el discurso sí va aparejado de estas acciones porque un país competitivo empieza por un marco jurídico competitivo y visionario. ¿Lo estamos construyendo, doctora? Yo tendría mis dudas si estas reformas a la Ley de Aguas Nacionales van a servir para eso, porque hay un control, el control político. Mira, si fuera un control administrativo apegado a la ley a través de una concesión que reúna los requisitos y si hay disponibilidad de agua se da el agua y si no se da, eso ya estaba en la ley. El problema ha sido de implementación. ¿Y a quién le toca la implementación? Pues a la Conagua. Entonces el problema no estaba tanto en la ley como dice una ley salinista no, es una ley de su época. En esa época era como se tenía que aprobar la ley ahora, y no era una ley tan mala porque sirvió de modelo a muchos países latinoamericanos. Ahora, el problema siempre fue cómo la aplicaron, como las propias autoridades del agua, y ese marco responde ahora a las necesidades bajo un estricto control, diría yo. Es decir, la Conagua tiene la manera, o el Ejecutivo en su conjunto, porque van a intervenir otras secretarías como Economía, van a decidir, o Hacienda, imagínate, van a decidir a qué empresa sí o por dónde tiene que ir la inversión. Es decir, estas sí creo que tienen que venir a invertir, con lo cual para estas sí hay agua, para otras puede que no. Entonces, esa amplia discrecionalidad que se le da ahora a la autoridad creo que es el principal problema que tiene la ley. Ahora, ¿tiene algunas cosas buenas? Pues sí, también, ¿no? Incorporó conceptos como seguridad hídrica, como responsabilidad hídrica, eso sí, atiende otros problemas, pero el que ahora tenga un control mayor, que además lleva aparejado discrecionalidad, que no está en la ley, bajo qué criterio se va a dar agua de ese fondo de reserva de aguas, eso pues sí tiene un gran riesgo. Doctora, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que es un gusto conversar contigo, aprender de tu experiencia, de tu visión, de tus investigaciones al respecto del tema. Si me lo permites, mantenemos la comunicación. Yo a veces no estoy tan seguro si la audiencia dimensiona, ¿no?, la relevancia de este tema. Estamos tan metidos en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad que no sé si estamos tan ciertos de que esto que se está votando ahora mismo le significa al país pues una certeza jurídica, una soberanía en el tema, una visión de competencia mundial y que al final se traduce en el bienestar, esta palabra tan manoseada ahora por este sexenio, pero al final eso es, ¿no?, el bienestar y la mayor calidad de vida para las familias en México. Te mando un abrazo, doctora Judith, te agradezco que tomes la llamada para W Radio Bajío y si me lo permites, hablamos pronto. Te agradezco a ti la invitación. Un saludo para tu audiencia. Gracias, doctora. Buenas noches. La doctora Judith Domínguez Serrano, una científica mexicana, investigadora del Colmex.